Em, Hola, soy Axel Luna, estudiante de Ingeniería Física, y este es un video para clase de Física Computacional, donde voy a hablar sobre los postulados de la mecánica cuántica y haré énfasis en la evolución temporal del estado de un sistema. Bueno, el formalismo de la mecánica cuántica se basa en varios postulados. Estos postulados se basan en una amplia gama de observaciones experimentales que se han hecho a lo largo de los años que han pasado desde que surgió la mecánica cuántica. Estos postulados no pueden derivarse de axiomas como en otros casos y pues son el resultado de experimentación y de representar el conjunto mínimo de supuestos necesarios para desarrollar la teoría de la mecánica cuántica. Este, Vamos a explicar estos postulados y en sí qué es un postulado. Bueno, un postulado es un enunciado que se propone como cierto sin la necesidad de tener una prueba inicial y se utiliza como punto de partida para construir la lógica de una teoría. Eh, ¿Qué tan válida es esa teoría que se construye con los postulados? Pues se examina comprobando si los pronósticos que se hacen sobre ciertas observaciones y experimentos que se van a hacer, pues son correctos. No se puede demostrar que una teoría científica sea cierta, sino solo que es falsa, por lo que la validez de esta teoría siempre es provisional y debemos prevenir eh, un nuevo ámbito, un nuevo tipo de fenómeno que muestre las limitaciones y los errores de este formalismo. Pero pues de todas formas la mecánica cuántica es la teoría científica pues, más precisa que se ha construido hasta ahora y pues se ha sometido a un enorme y muy sofisticado número de experimentos y pues su uso es imprescindible para entender el funcionamiento microscópico de la materia. Bueno, pasemos con los postulados. El primer postulado es el del estado de un sistema y pues solo nos dice que el estado de un sistema está dado por el ket de la función de onda. Este, o sea que el estado de un sistema físico para cada instante de tiempo en un espacio de Hilbert está dado por esta ecuación que está aquí a un lado. Y pues esta función de onda contiene toda la información acerca del sistema, como puede ser el momento, la posición, entre otras variables. Bueno, el segundo postulado es el de observables y operadores. Y lo que nos dice es que para cada variable física A le corresponde un operador a gorrito. Este, A es una cantidad física medible y a gorrito es un operador hermítico lineal cuyos vectores conforman una base completa. El tercer postulado es el de las mediciones y los eigenvalores de ese operador. Lo que nos dice es que la medición de un observable A se puede representar por la acción de su operador en el vector en este vector que nos representa su estado y nos va a dar como resultado, solo nos puede dar como resultado un eigenvalor del operador gorrito. Este es el eigenvalor. Por ejemplo, si tuviéramos el operador de posición, este, si aplicamos el operador de posición al estado, nos va a dar un eigenvalor solo nos puede dar un eigenvalor del operador de posición. Esto también podemos deducir que los operadores son unitarios, pues al aplicárselos al estado del sistema, nos vuelve a dar el mismo estado del sistema. Bueno, el cuarto postulado es el de la probabilidad. Este, este postulado nos dice que al medir alguna observable de un sistema, eh, como ya hemos dicho, se representa aquí por A mayúscula, la probabilidad de encontrar
al sistema en el estado A sub n, está dado por la siguiente ecuación. Así, digamos, si queremos encontrar el sistema en una cierta posición, donde A sub n representa un eigenvalor de, del operador de posición, va a estar dado por esta ecuación. Y para sistemas con degeneración, pues la probabilidad va a pasar a ser una sumatoria de todos los estados degenerados de, de ese valor en particular. Y el quinto postulado es el de la evolución temporal de un sistema y nos dice que la ecuación de Schrödinger para un sistema dependiente del tiempo es la siguiente, donde pues este H gorrito es el hamiltoniano del sistema, ¿no? Y varía según si es un oscilador armónico, una partícula libre, una partícula en la caja. Bueno, y pues estos postulados de los que acabamos de hablar, se puede apreciar que los primeros cuatro este, corresponden a una categoría que es como describir el estado del sistema, pero a un cierto tiempo dado, ¿no? Y el último nos dice, nos demuestra cómo evoluciona el sistema en el tiempo. Ahora vamos a hablar sobre los estados de un sistema, ¿no? Bueno, para describir el estado de un sistema en la mecánica cuántica, usamos una entidad matemática que es una función compleja y que pertenece al espacio de Hilbert. Como ya habíamos dicho, es este. Esta función contiene toda la información que necesitamos para pues, saber acerca del sistema y para calcular las cantidades físicas que se deriven de ella. Este vector de estado se puede representar de dos maneras. La primera es una función de onda que depende de la posición y del tiempo, y pues nos dice la posición espacial de la partícula, ¿no? Esa es la función de onda. Y la siguiente es la función de onda para momento. Y esta nos daría la información sobre el momento de la partícula. Bueno, como hemos visto ya en otras materias, eh, la posición y el momento ahora son operadores que se representan de la siguiente manera. Por lo tanto, para describir el estado de un sistema de una partícula unidimensional en la mecánica cuántica, usamos la función de onda de la posición
en vez de usar en la de posición y la de momento, en vez de usar solo la posición y el momento, como en mecánica clásica. Bueno, esta función de onda, pues, se puede usar para diferentes tipos de sistemas físicos y, pues, debe de satisfacer eh, que represente una variable observable y de que sus derivadas sean continuas en el tiempo, que se puede evaluar eh, para cualquier x y cualquier p. Y ahora vamos con la distribución de la probabilidad. Bueno, primero vamos a ver qué es el significado físico de la función de onda. Y pues la función de onda en sí no tiene un significado físico, es una construcción matemática que se hace para de ella obtener otras observables físicas que pues sí tienen un sentido físico. Lo que en este caso sí tendría un sentido físico es el cuadrado de su norma, digamos para la de posición. El cuadrado de su norma representa la distribución de la probabilidad de la posición de la partícula en el espacio. Esto vendría siendo la probabilidad de encontrar la partícula, la distribución de la probabilidad. Y pues como es un postulado de la probabilidad, eh, esta probabilidad debe de estar normalizada, lo que quiere decir que si integramos esta probabilidad en todo el espacio, nos debe de dar 1. Y bueno, esto se obtiene eh, sacando una constante de normalización de la que depende la función de onda. En la mayoría de los casos, eh, la función de onda tiene una estructura más o menos así. Tiene una parte que depende de la posición y otra que depende del tiempo. Y tiene esta constante que pues al integrar esta, encontramos el valor numérico de esta constante para que quede normalizada. Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo que dice que, y bueno, para resolver el problema vamos a repasar eh, cuáles son las propiedades que debe tener la función de onda para que pues, sea una función de onda aceptable. La primera de ellas es que debe de ser finita en todo el espacio. Su derivada también debe de ser finita en todo el espacio. Eh, la tercera es que debe ser una función continua.
también en todo el espacio. Y solo debe de tener un valor para cada punto del espacio. Y la última es que sea integrable. Entonces, problema nos pregunta, ¿cuál de las siguientes son funciones de onda aceptables? Y bueno, vamos a empezar con la última, eh, que es x cuadrada. La función de onda tiene una forma más o menos así, una parábola. Y pues su cuadrado no es finito, integrable en todo el espacio, ¿no? Porque tiende a infinito esta función de onda. Por lo que pues esta no lo es, ¿no? No es una función de onda aceptable. La tachamos. Y la siguiente es que la función al cuadrado es igual a 5x, ¿no? Esto lo que quiere decir es que h es igual a la raíz de 5x. Y pues la función de onda tiene una forma más o menos así, ¿no? Una parábola acostada. Y pues esto lo que nos quiere decir es que para cualquier valor aquí adentro tenemos dos valores posibles, ¿no? Para su cuadrado, ¿no? Y pues esta tampoco es una función de onda aceptable por eso. Y el que sigue es esta, ¿eh? Esta a simple vista, pues podemos ver que pues, no es continua y no es finita, ni tampoco su derivada, y su cuadrado tampoco es integrable. Pues la tachamos. O sea, también tiende a infinito cuando x tiende a infinito. Y la última es 3 seno de pi x. Esta función, pues ya sabemos que tiene una forma más o menos así. Nunca tiende a infinito. Su derivada es un coseno y pues sería más o menos así también. Entonces, las dos son derivables, las dos son finitas y son continuas en todo el espacio porque no hay un valor de x para el que la función se indetermine, por lo que esta sí que es una función de onda aceptable. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el principio de superposición. Bueno, el estado de un sistema, no solo se puede representar por por una sola función de onda, puede representar por la superposición de dos o más funciones de onda. Como ejemplo macroscópico, podríamos hablar de las vibraciones de una cuerda y pues, o sea, su estado se puede representar no solo por una sola función de onda, digo, no solo por una onda, sino por la superposición de varias ondas. Esta superposición es una combinación lineal de las ecuaciones de esa onda matemáticamente hablando. Y digamos, tenemos una función psi1 y una psi2, y ambas satisfacen la ecuación de Schrödinger de manera independiente,
Entonces la función de onda del sistema va a ser una combinación lineal de estas dos funciones de onda. Y esta nueva solución, esta nueva función de onda, perdón, también va a satisfacer la ecuación de Schrödinger. Y A y B pues pueden ser números complejos. En general, pues ese es el principio de superposición y si tenemos más de dos funciones de onda que satisfacen la ecuación de Schrödinger o más de dos estados, el estado general del sistema va a estar dado por la siguiente ecuación, donde pues ahí es un número complejo. Y la probabilidad de encontrar eh, el sistema en uno de esos estados va a ser la siguiente. La distribución de la probabilidad. Bueno, esa sería como la probabilidad de la superposición. Y si los estados psi sub i son mutuamente ortogonales, entonces la probabilidad de encontrar la distribución de probabilidad de la superposición pues va a ser igual a la suma de las probabilidades individuales. O sea, lo que vendría siendo sería la probabilidad de la primera función de onda, la distribución de probabilidad de la primera función de onda más la distribución de probabilidad de la segunda función de onda más la de la tercera y así sucesivamente. Para cada p y décima, pues vendría estando dada por la ecuación de la probabilidad que hayamos visto. Y pues es la probabilidad de encontrar el sistema en el estado si sub i. Bueno, ahora vamos a resolver un ejemplo del principio de superposición. Y este ejemplo dice que consideremos un estado del sistema que es la combinación lineal de otros tres vectores, ¿no? Y es este que tenemos aquí. Y tenemos que verificar que ya esté normalizado y luego calcular la probabilidad de encontrar el sistema en cada uno de los tres estados que lo componen. Y luego considerar el ensamble de 810 sistemas idénticos, cada uno en el estado que tenemos aquí arriba, y medir cada uno de ellos y cuántos sistemas serán encontrados en cada uno de los estados. Bueno, para el inciso A, usamos la condición de ortonormalidad, que pues como ya sabemos,
eh, los estados del sistema que componen eh, el estado principal deben de satisfacer esta ecuación, donde pues J y K son eh, el uno, el 2 o el 3 de la spin, ¿no? Y así podemos ver si el sistema está normalizado o no con la ecuación que vimos en la sección de estados del sistema. Pues sumamos la probabilidad de eh, la distribución de probabilidad del primero, la del segundo, y sumamos la del tercero, que pues ya sabemos que son estas constantes que estaban aquí al cuadrado, y pues para encontrar la distribución de probabilidad solo multiplicamos del otro lado por phi 1 aquí, phi 2 acá y phi 3 acá. Y todo esto debe de ser igual a 1 para que quede normalizado. Muy bien. Entonces, por la ecuación que vimos en esta sección, la probabilidad total va a ser la suma de las otras distribuciones de probabilidad. Lo que tenemos aquí arribita, ¿no? Entonces vamos a calcular cada una de ellas. Como vimos, va a ser la suma de phi 1 con cada una de las otras, ¿no? Pues nos va a dar lo siguiente. Entonces, phi 1, phi 1 más el primero con el segundo. Todo esto debe ir dentro de un paréntesis. Y la de el primero con el tercero. Y pues todo esto nos va a dar como resultado, digo y es todo esto al cuadrado. Todo esto nos va a dar como resultado un tercio. Esto porque pues phi 1 con phi 1, como es la distribución de probabilidad, esta ya sabemos que debe dar 1. Y pues por ortonormalidad las otras dos deben de dar 0. Entonces esta se va a hacer 0, esta se va a hacer 0 y esta se va a hacer 1. Y aplicamos el mismo procedimiento para sacar phi 2. Vamos a saltar el álgebra y esto nos debe dar 4 novenos. Y P3 nos debe dar 2 novenos, pero es el mismo procedimiento. Entonces ahora si sumamos estas,
y que vamos a tener aquí que es 1/3 más 4/9 más 2/9 y 4 más 2, esto nos va a dar 6/9. Estos son 2/3 más 1/3, esto es 1. Por lo que aquí tenemos el inciso A y vemos que sí está normalizado. Y ahora para el inciso B, el número de sistemas que vamos a encontrar para el estado I1 es, el número de sistemas va a estar dado por número de ensambles por la probabilidad 1. Y pues esto es 1/3, entonces nos va a dar 810 entre 3, 270. Para el segundo, vamos a tener 810 por 4/9. Esto nos va a dar 370. Y para el tercero, lo multiplicamos por 2/9 y nos dan 180. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las variables y las variables observables y los operadores. Bueno, una variable observable es una variable dinámica que puede ser medida. Eh, las variables dinámicas, pues la mayoría en mecánica clásica son la posición, el momento lineal, el momento angular y la energía. Eh, matemáticamente vamos a representar estas variables como un operador. De acuerdo al segundo postulado de la mecánica cuántica, ese operador debe de ser hermítico y debe de estar observado con una eh, observable física. Entonces, como dije antes, pues tenemos la posición que le va a corresponder el operador de posición, que no cambia mucho. Y al momento, eh, ahora vamos a tener el operador de momento está dado por menos i h barra por la parcial con respecto de x. O en tres dimensiones vamos a tener menos i h barra por nada. En general, una función que dependa de la posición y el momento puede ser cuantizada o podemos reemplazar la posición y el momento por sus respectivos operadores, ¿no? Entonces, G mayúscula, estos son los operadores, ¿no? Y los sustituimos por estos. Esto es para el caso de una dimensión. Ya para tres dimensiones tendríamos eh, más y, más el operador de momento en y, más el operador de posición en z. Entonces, sustituyendo eso, nos quedaría f de la posición, del operador de posición, y del operador de momento. Nos quedaría f
de x, menos y h barra por la parcial con respecto de x. Para la variable observable, que es la energía, no la variable medible, en mecánica clásica podemos calcular esa energía mediante el Hamiltoniano, siempre que el sistema, eh, siempre que la energía no cambie en el tiempo. Ya sabemos que el Hamiltoniano es 1/2m por el momento al cuadrado más el potencial. Entonces lo convertimos en un operador para poderlo usar en la mecánica cuántica y nos va a quedar, solo vimos aquí los operadores por los que ya conocemos, nos va a quedar lo siguiente, menos h barra cuadrado y bueno, si el potencial depende de la posición, entonces pues el potencial en mecánica cuántica dependería del operador de posición. Y pues ya sabemos que este laplaciano pues es la parcial en x, la parcial en y y la parcial en z, ¿no? Aquí QI pues va a ser x, y o z. Como ya sabemos que el operador de momento es hermítico y que el potencial es una función real de potencial, entonces el hamiltoniano también es hermítico. Como dice el postulado 5, energía total de un sistema que depende del tiempo estará asociada con un operador que también depende del tiempo. Entonces, la función de onda para una partícula libre con momento P y energía E vendría estando dada por una constante y el exponencial de I por el momento, el producto del momento por la posición menos la energía por el tiempo, todo eso sobre h barra. Y pues es una constante. Y su derivada temporal nos va a dar una nueva ecuación de Schrödinger, que es la dependiente del tiempo. Y por h barra, por la derivada con respecto del tiempo, de la psi que teníamos anteriormente, nos va a dar la energía este sería el operador temporal y este es su eigenvalor. Vamos a buscar esos eigenvalores. Entonces los eigenvalores
del operador de momento vendrían a estar dados por esta ecuación, ¿no? Y esto nos dice que entonces la probabilidad de encontrar a la partícula con un momento p vendría estando dada por esta ecuación. Y su solución es Euler a la I del momento, producto del momento por la posición sobre h barra. Y como vemos, esta es la primera parte de esta ecuación. Pues es una constante de normalización. Y pues como el momento tiene un eigenvalor h barra k, de casi número de onda, podemos reducir la, esta ecuación de aquí y ya tenemos los eigenvalores del operador de momento. Ahora vamos a ver un ejemplo. El ejemplo consiste en encontrar la representación clásica del operador de momento angular orbital. Bueno, en mecánica clásica, la expresión del momento angular para una partícula con posición r y momento p está dada por producto cruz de la posición por el momento. Para encontrar la representación clásica del momento angular, nosotros simplemente reemplazamos estos por sus respectivos operadores. Pero antes, bueno, podemos simplificar esto un poco. Los productos nos van a dar lo siguiente. Y pues calculamos cada uno de los siguientes. Vamos a obtener Lx ya sabemos que en mecánica clásica Lx es la posición en y por el momento en z menos la posición en z menos el momento en y. Es como un conmutador. Y pues sustituimos la posición y momento por sus respectivos operadores y nos va a quedar el operador de posición en y este IH barra y estas parciales son la parte del operador de momento. Otra vez el momento en z y la parte del momento en y. Y de igual forma me va a quedar el y, que son operadores también.
y el operador en Z. Y aquí están las representaciones de la mecánica cuántica de los operadores de momento angular orbital. Solo consiste en tomar las de mecánica clásica y sustituir eh, la posición y el momento por sus respectivos operadores. Bueno, el siguiente tema es sobre las mediciones en la mecánica cuántica. Bueno, pues ya sabemos que en la física clásica se pueden realizar estas mediciones de un sistema sin perturbarlo de una manera significativa, pero en mecánica cuántica el proceso de medición perturba el sistema de una manera que pues no podemos despreciar. Realizar estas mediciones en sistemas clásicos, pues podemos despreciar la perturbación que hacemos, podemos ignorarla, pero pues ya en un sistema que es atómico, subatómico, medir, este, pues induce perturbaciones que no son despreciables. Medir generalmente cambia el estado del sistema. En teoría podemos representar el dispositivo de medición por un operador de modo que después de realizar la medición el sistema estaría en uno de los estados del operador. Podemos afirmar que la mecánica cuántica es la mecánica aplicable a los objetos cuyas medidas interfieren necesariamente con el estado del sistema. No podemos ignorar los efectos del equipo de medición en el sistema porque son importantes. En general, ciertas mediciones no se pueden realizar sin perturbaciones importantes en otras propiedades del sistema cuántico. Y pues en conclusión son los efectos de la interferencia del equipo en el sistema, que es la esencia de la mecánica cuántica. El valor esperado de un sistema, ya vimos que está dado por esto, y que si lo queremos medir el valor esperado con respecto de la función de onda, vamos a obtener lo siguiente. Esto, por ejemplo, si queremos medir el valor esperado de la posición, o sea, lo que querría decir físicamente, que queremos buscar el valor donde es más probable encontrar la partícula, eh, aplicamos el operador de momento entre el Bray y el Ket y lo dividimos entre la distribución de probabilidad de la ecuación. También podría aplicarse a la energía, ¿no? Podemos interpretar este valor esperado como un promedio de una serie de mediciones del operador. Esa serie sería el valor del operador por su respectiva probabilidad. Entonces, el valor esperado de un observable se tiene sumando todos los valores propios permisibles a sub n, multiplicándolo por su respectiva probabilidad, ¿no? P sub n. El proceso de obtener diferentes resultados al medir el mismo observable en muchos sistemas preparados de forma idéntica es contrario a la física clásica. De estas mediciones deben dar el mismo resultado. En mecánica cuántica, sin embargo, solo podemos predecir probabilidad de obtener un cierto valor para un observable. Aquí está como que la principal diferencia entre la mecánica cuántica y la mecánica clásica, ¿no? Ahora hablaré del principio de incertidumbre hacia grandes rasgos. La incertidumbre de un observable, ¿ah? Pues está dada por la siguiente ecuación. Es el valor
esperado al cuadrado, el valor esperado del observable al cuadrado, menos el valor esperado al cuadrado, la raíz de todo eso. Y pues el principio de incertidumbre lo que dice es que dado que las observables no son compatibles, como por ejemplo si tomamos posición y momento, y no se pueden medir de manera simultánea con precisión infinita, este, bueno, no se pueden medir de esa manera debido a que conmutan. Digo, debido a que no conmutan. Y pues no existe un estado que sea simultáneo, que tenga un estado de la posición y el momento. Entonces aquí obtenemos una relación para el caso de los operadores de posición y momento, que es la siguiente. Esto nos dice que pues está cuantizado todo esto, ¿no? Bueno, lo siguiente es la evolución temporal. Y bueno, vamos a hablar sobre el operador de evolución temporal primero. Dos estados pueden estar relacionados por un operador lineal que sea dependiente del tiempo de la siguiente manera. Tenemos el estado, sí, dependiente del tiempo de un sistema y puede estar relacionado mediante un operador que llamaremos operador de evolución temporal o propagador, que va a depender del tiempo y de un tiempo inicial o ya definido, y nos va a dar el estado en el tiempo ya definido. Bueno, para encontrar este propagador o este operador de evolución temporal, debemos de sustituir esta ecuación en la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. Esta U, pues ya es U evaluada, digo, esta psi ya es psi evaluada en el tiempo t igual a t0. Este hamiltoniano ya sabemos que depende del tiempo. Y pues bueno, integrando esta ecuación, vamos a saltar un poquito los pasos, pero obtenemos el siguiente operador de evolución temporal. Como podemos ver, desde que ponemos la i, el operador no es hermítico, aunque depende del hamiltoniano que sí lo es. Y bueno, esto representa una transición finita de tiempo y es un operador unitario debido a que se cumple la siguiente propiedad.
lo multiplicamos por su operador Daga, el cual es su inverso, nos da el vector identidad. Pero bueno, esta solución se vuelve menos trivial si el hamiltoniano dependiera del tiempo. Entonces la integración no sería de la misma manera. Pero pues este no es el caso, ¿no? Vamos a obtener este resultado para cuando el hamiltoniano no dependa del tiempo, que es lo que pues vamos a estar viendo. Ahora vamos a hablar de los estados estacionarios. Tenemos una partícula de masa m que se mueve bajo un potencial v y bueno, con una dependencia temporal. Entonces vamos a tener la siguiente ecuación de Schrödinger. Es como la de un hamiltoniano normal. Es la parte de la energía cinética y la energía potencial. Dada por sí aquí también. Y pues consideramos el caso en el que el potencial es independiente del tiempo, para que todo el hamiltoniano sea independiente del tiempo. Y pues resolvemos esta ecuación por soluciones separables. Donde tenemos una parte que depende del espacio, una parte temporal y una parte espacial. Para sustituirlas en esta ecuación de arriba, vamos a llevar a dos ecuaciones diferenciales, una para la parte temporal y otra para la espacial. La de la parte temporal es la siguiente. Y la de la parte espacial va a ser pues la de una ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Aquí el hamiltoniano. Y esto va a ser igual a la energía. Y pues la solución de esta primera ecuación pues es trivial, ¿no? Es fácil de obtener, ¿no? Solo integramos y nos va a quedar que f es igual a el exponencial de menos i, la energía, tiempo, sobre h barra. Y entonces, pues vamos a obtener que esta ecuación de aquí, bueno, estas deben estar primadas. Hacer esta ecuación, la solución de esta ecuación, por Euler a la ¿sí? Lo que acabamos de tener ahorita de la parte temporal, ¿no? Y podemos observar que si obtenemos su magnitud al cuadrado, es como si obteniéramos este de acá, ¿no? Y la magnitud de esta parte de aquí, con efecto al cuadrado, o sea, lo dividen al cuadrado. Y pues ya sabemos que para la magnitud de un número complejo es el mismo por su conjugado. El conjugado de la exponencial compleja le cambiamos aquí por un más. Y pues al multiplicarlos esto nos va a dar 1. Y entonces nos queda
Entonces el estado tiene un valor preciso para la energía también, ¿no? Bueno, en resumen, los estados estacionarios están dados por las soluciones de la ecuación. Existen solo para potenciales independientes del tiempo, ¿no? Si esta parte de aquí dependiera del tiempo, ya no obtendríamos un estado estacionario. El conjunto de niveles de energía que son soluciones a esta ecuación se llama el espectro de energía del sistema y es este de aquí. Bueno, los estados correspondientes a espectros discretos y continuos se denominan estados ligados y no ligados. La solución más general para la ecuación de Schrödinger de este tipo, de aquí, es la siguiente. La superposición de todos los estados no estacionarios, ¿no? Pero esta de aquí no necesariamente es una solución estacionaria. Aunque estas la sean, este de aquí no necesariamente lo va a hacer. Y pues en conclusión, un estado estacionario es aquel para el cual al sacar este, esta magnitud de aquí, la distribución de probabilidad, deja de ser dependiente del tiempo. Por eso se dice que es un estado estacionario.